first class of the first term. Hoy vamos a estar haciendo un review class donde vamos a estar revisando diferentes conceptos gramáticos que han visto en años anteriores para poder sentar bien las bases y así entrar en materia nueva. Ok, como les estaba comentando, vamos a hacer un review class y lo primero que vamos a repasar son los conditionals. Les voy a poner un video con diferentes conditional sentences de movies para ver si las pueden reconocer. Okay, as we saw in the video, there are various types of conditionals. Okay, los conditionals son sentences que nos ayudan a describir el resultado de algo que puede pasar in the present or the future, or something that might happen but didn't in the past. Algo que puede pasar pero no pasó en el pasado, okay? El primero sería el zero conditional. El zero conditional son things that are true by a fact. Son cosas que son así y punto. It doesn't change. The first conditional son things that might happen in the future. So we're talking about possibilities. Estamos hablando de una posibilidad, cosas que pueden pasar. The second conditional son things that could happen in the present and unlikely to happen in the future. Son cosas que pueden pasar en el presente, pero muy imposibles en el futuro. Y el third conditional son cosas que no pasaron, pero aún así imaginamos su resultado. De este lado de la lámina tienen unos ejemplos. The first one, if you heat water to 100 degrees, it boils. Eso sería zero conditional. Si calientas el agua, va a hervir. It's true. It's a fact. It's always happened like that. If it rains tomorrow, we will go to the cinema. Si mañana llueve, vamos al cine. That is first conditional. It's a possibility. It might happen. If I had a lot of money, I would travel around the world. That would be second conditional. Es algo que puede pasar en el presente, pero es muy poco probable que pase en el futuro. If I had gone to bed early, I would have caught the train. That is third conditional, because it's something that we imagine the result. Si me hubiese levantado más temprano, hubiese atrapado el tren. Es algo que ya no podemos cambiar y estamos imaginando el resultado. Ok, ahora vamos a trabajar con los adverbs of frequency. Los adverbs of frequency son aquellas palabras que nos dicen qué tan seguido nosotros o alguien más hace algo, ¿ok? Los usamos para describir actividades that are frequently, ¿ok? Tienen varios adverbs of frequency, like always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, hardly ever, never. Ahí, en la tabla que les estoy colocando en la lámina, tienen el porcentaje a lo que se refiere según la frecuencia en que lo realizamos. Always, it's something that we do all the time. It's 100%. Entonces va de lo que más hacemos a lo que menos hacemos. Never, it's something that it never happens. You have some examples. I always go to bed before 11 p.m. I usually have cereal for breakfast. I normally go to the gym.
I often surf the internet. I sometimes forget my wife's birthday. I occasionally eat junk food, and so on. Con los adverbs of frequency hay una regla gramatical para poder incluirlos en las sentences, okay? The adverb of frequency goes before a main verb except when we're talking about the verb to be. Los adverbs of frequency en la sentence van before el main verb excepto cuando estamos hablando del verb to be, okay? Aquí tienen el example. This one over here. Es el subject más el adverb más el main verb. I always remember to do my homework. He normally gets good marks in exams, okay? Esto es cuando no tenemos el verbo to be. Ahora, cuando tenemos el verbo to be in the sentence, el adverb of frequency goes after. So it's the subject, the verb to be, and the adverb. They are never pleased to see me. She isn't usually bad-tempered, okay? Tienen que estar muy pendientes cuando vayan a armar la sentence de si tienen un verb to be, dónde van a ubicar el adverb of frequency. Okay, there are a couple of considerations that you need to keep in mind when we're talking about the adverbs of frequency. Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Podemos usar los adverbs of frequency para empezar las sentences. Estos son los adverbs of frequency. Here, over there. Estos son los adverbs of frequencies que podemos utilizar para empezar las sentences. Usually, normally, often, frequently, sometimes, and occasionally. Occasionally, I like to eat Thai food. Estos son los adverbs of frequency, aquí abajo, que no debemos usar para empezar las sentences. ¿Ok? Always, seldom, rarely, hardly ever, never. ¿Ok? Usamos hardly ever and never con positivos o negativos. Example, she hardly ever comes to my parties. They never say thank you. Okay? We use ever in questions and in negative sentence. Examples, have you ever been to New Zealand? I haven't ever been to Switzerland. Okay? Ahora vamos a hablar de was y were. We use was for single subjects y we use were for plural subjects, okay? Was y were, estamos hablando en past tense. Was para singulares y were para plurales, okay? Hay una característica especial que se llama the subjunctive mood y es cuando usamos el tiempo pasado para describir o especular una situación hipotética. Cuando estamos hablando de algo que no ha pasado en realidad, automáticamente descartamos el was y utilizamos usar el were. For example, I was rich and I owned a house at the seaside. If I were rich, I would have owned a house at the seaside. ¿Ven la diferencia? La primera es un statement. Cuando yo era rico, yo tenía una casa. Si yo fuera rico. Cuando estamos usando ese statement que es hipotético, que es algo que no ha pasado, utilizamos el were aunque estemos hablando de un sujeto en singular. ¿Ok? So, when you have a sentence, make sure if it's an hypothetical situation or it's something that is in a statement. Okay? As something sounds like a wish or a hypothetical situation, it means that it has the if, you will always choose were before was, okay? Inmediatamente que algo tiene una hipotética situación, es decir, el if, van a automáticamente utilizar el were before the was, okay? Ok, como vieron en el video, estamos repasando conceptos que tienen frescos del año pasado y conceptos que, aunque parezcan sencillos, causan cierta confusión. Adjunto a este video les voy a dejar una pequeña guía de cómo identificar los conditionals de una manera más sencilla y sus diferentes uses, ok? Also, you're going to get a couple of exercises to practice the conditionals, the adverbs of frequency, and the use of was and were, ok? Entonces, les voy a dejar toda esa información adjunta al video, sorry.
Y espero que practiquen, porque recuerden que al final de nuestra semana de review vamos a tener una pequeña actividad para verificar que todos los conceptos que trabajamos durante la semana están bien sentados en su cabeza y así poder empezar con materia nueva. So, see you in the next video, guys. Bye.